Muy buenos días a mis alumnos. Pues bien, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema los prefijos y sufijos. Es nuestro segundo tema de la unidad de mayo para el curso de razonamiento verbal. Coloquemos la fecha de hoy, lunes 8 de junio del 2020. Pues bien, prefijos. Vamos a empezar por los prefijos. ¿Qué dice? Los prefijos son morfemas de tipo derivativo que se colocan justo delante de la raíz de otra palabra, cambiando su significado original. Claro, los prefijos siempre van a ir delante, por eso tenemos prefijos, antes de la raíz o delante de la raíz. Vamos a formar las palabras. Tenemos el prefijo des más la palabra colgar, que nos va a dar como resultado descolgar. Segundo ejemplo, el prefijo re más la palabra mirar nos da como resultado remirar. Y el tercer ejemplo, ¿no? Otro prefijo es el prefijo pre, que significa antes, pre. La palabra juzgar y nos da como resultado prejuzgar. Y así se forman pues nuevas palabras con distintos significados con el uso de los prefijos. Y para el tema de los prefijos tenemos clases de prefijos. Podemos observar en esta tabla algunos de los prefijos más conocidos o los que más vamos a usar durante el estudio de este tema. Los prefijos a, des, in, im, que significan negación u oposición. Ejemplos: desconfiar, increíble. También tenemos el prefijo inter, que significa entre, ejemplo, interdental. Prefijo pre, que significa antes de, ejemplo, preaviso. Prefijo re, que significa repetición, doble, ¿no? Repetición, ejemplo, rebotar. Prefijo sub, que significa debajo de, y el ejemplo subsuelo, debajo del suelo. Prefijo trans, que significa a través de, y el ejemplo transoceánico, que sería a través del océano, ¿no? Bien. Aquí también les voy a dejar otra tablita. Los prefijos son muchos, son alrededor de más de 100, pero les estoy dejando esta tabla adicional para que puedan repasar algunos de los prefijos que son un poquito menos usados, pero que de igual modo sería interesante que ustedes tengan el conocimiento de sus significados, ¿sí? Y como bueno, como parte de los morfemas de la estructura de la palabra teníamos los prefijos, también tenemos los sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que el prefijo se coloca antes de la raíz, en el caso del sufijo se colocará después de la raíz. Tenemos la raíz nin, más el prefijo es, da como resultado niñez. La raíz, disculpen, ventan, más illa, que es el sufijo, nos da como resultado ventanilla. Camión, más el sufijo ero, nos da como resultado camionero. Hay que tener en cuenta que los sufijos también nos van a dar diferentes significados. O sea, la raíz ya nos está hablando, en este caso la raíz nin nos está hablando de un niño, la raíz ventan de la ventana, y pues la raíz camión sin ninguna modificación de un camión, ¿no? Un vehículo. Pero ¿qué va a pasar con los sufijos? Dependiendo del tipo de sufijo, nosotros vamos a poder observar distintos significados. Si le agrego es, voy a formar sustantivos. Si le agrego illa, voy a formar diminutivos. Si le agrego ero, voy a formar adjetivos. En la tabla que voy a mostrarles a continuación van a poder encontrar el significado de muchos de los sufijos que ustedes quizás no conocían. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la mayoría de estudios de sufijo para grados de primaria enseñan qué es el género y el número. O sea que ventana, ventanas, ventanitas o ventana, camioncito, camiones, camión, esa derivación. Pero existen muchos sufijos más que nos van a ayudar a formar pues sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Y aquí les presento pues las clases de sufijos que les había indicado. Tenemos sufijos ero, ista y dor, que significan profesiones. También podemos determinar que son adjetivos: jardinero, trapecista, patinador.
También tenemos el sufijo dero, eda, edal y torio, que significan lugar. Tenemos el sufijo dor y el sufijo ero, que significan instrumento. El sufijo on, aso y ote, aumentativos. Los sufijos illo, ito, uco, diminutivos. Los sufijos ucho, aco y ejo como despectivos, ¿no? Casucha, pajarraco, ¿no? De esa manera. Entonces nos estamos dando cuenta que dependiendo del tipo de sufijo también nos va a ayudar a definir el significado de nuestras palabras. Ahora vamos a practicar. Tenemos la siguiente indicación. Clasifica las siguientes palabras según el significado de sus prefijos. Tenemos estas 16 palabras que tienen diferente tipo de prefijo. Cada prefijo con un significado muy distinto, pero nos van a dar 3 significados agrupados. Es decir, que va a haber algunas palabras que pertenezcan a los prefijos con significado de negación u oposición, o prefijos que tengan similitud en cuanto al significado de lugar o situación, ubicación, y también prefijos que se pueden agrupar por significado de tamaño o cantidad. Por ejemplo, tenemos la palabra posgrado. Posgrado tiene el prefijo de lugar o situación, porque pos, el significado del prefijo pos es después de. Y la tachamos para no confundirnos. Usamos la palabra microbio. Micro significa chico o pequeño. Entonces, si es pequeño, nos referimos al tamaño y lo vamos a ubicar en el cuadro de tamaño y la tachamos. La siguiente palabra es afónico. A es el prefijo y A es un prefijo de negación. Por lo tanto, esta palabra irá en el recuadro de negación o contrarios y la tachamos. Anteayer. El prefijo ante significa antes de. Y si es antes de, se está refiriendo a un lugar, ubicación o situación. Anteayer, o sea, antes de ayer. ¿Se dan cuenta? Tachamos. Subrayar. Sub significa debajo de. Por eso cuando nosotros subrayamos, colocamos, ¿qué es la acción de subrayar? Colocar una raya debajo de la palabra, porque no la colocamos encima, ¿cierto? Sino la colocamos debajo. Subrayar, entonces nos referimos a ubicación o lugar. Y lo colocamos. Siguiente palabra, bianual. El prefijo es bi. Este prefijo significa doble. Y si significa doble, nos referimos entonces a cantidad, bianual. Imbatido. Ese prefijo im significa oposición. Va aquí este cuadro. Disculpar, el prefijo dis. Y este prefijo dis es un prefijo de negación también. Por lo tanto, va a ir a este cuadro de aquí. Lo tachamos. Multiusos. Multi es un prefijo que significa varios. Entonces, si es varios, es cantidad. Lo voy a colocar en el recuadro de cantidad. Tridente. El prefijo en esta palabra es tri. Si el prefijo es tri, entonces tri significa 3 y se está refiriendo a la cantidad. Ilegal. Y es el prefijo, y este prefijo i significa negación, y legal, y va a ir en este recuadro. Tachamos, muy bien. Interfono, en este caso de la palabra interfono, el prefijo es inter, y este prefijo inter significa entre, y si está entre algo, entre una cosa u otra, nos referimos entonces a la ubicación o al lugar, y lo ponemos en ese recuadro. ¿Correcto? Y tachamos también. ¿Qué nos quedan? 4 palabras. Estas 4 palabras pueden ir en cualquiera de los 3 recuadros, ya de acuerdo a lo que ustedes puedan haberse guiado del recuadro de los prefijos o también del conocimiento que ustedes manejen sobre los prefijos, ¿sí? Tengan en cuenta para que darles una ayuda que anti es un prefijo de negación. Anormal, el prefijo sa también sería negación. Intercalar, volvemos a repetir lo de interfono. Inter es un prefijo entre. Y superfino, super significa también pues cantidad o tamaño, ¿no? Súper grande. Bien, pasemos al siguiente ejercicio.
Y el siguiente ejercicio nos indica relaciona cada prefijo con la raíz adecuada. Aquí tenemos los prefijos y aquí las raíces o palabras. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues usando colores o plumones de diferentes tonos y una regla, vamos a proceder a relacionar con la ayuda de las flechas cada prefijo con su palabra adecuada, ¿sí? Con la que más se adecua al léxico o al vocabulario que nosotros utilizamos. Sub será con subsuelo. Ultra, ¿con cuál será? Ultra con ultrasonido, claro, sí conocemos esa palabra, ¿cierto? Super con superdotado, ¿no? Una persona que tiene superpoderes, que tiene dones. Mono, monopatín. Hidro, hidromasaje. Semi con uso, semiuso, que no está ni nuevo ni muy usado, sino intermedio, ¿no? Semiuso. Transbordo, presuponer, multiradio y el último, pues con el que queda, ¿no? Extra, dormir. Muy bien, entonces en sus cuadernos ustedes también van a trabajar de este mismo modo, utilizando regla, colores o plumones, ¿sí? Bien, y una vez que hemos desarrollado lo que es los ejercicios, también tenemos conocimiento de la teoría, vamos a trabajar con la actividad, que nos indica, encierra o sombrea la palabra que no pertenece a la familia de los siguientes prefijos. Tenemos aquí 6 agrupaciones de palabras. Vamos a analizar la primera para poder ayudarlos, ¿sí? Tenemos semicorchea, semidios, semilla y semicírculos. Nos estamos dando cuenta que casi todas las palabras, o todas aparentemente, tienen el prefijo semi, ¿cierto? Pero yo les aconsejo que hagan lo siguiente cuando ustedes desean darse cuenta de si una palabra tiene o está usando el prefijo. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. El prefijo es semi, ya, muy bien. Voy a retirar el prefijo semi y ¿qué me queda? Corchea. Corchea tiene sentido. Se le dice semicorchea a las llaves que nosotros conocemos como llaves o estilo de paréntesis para matemática, ¿no? Entonces es una semicorchea. Entonces, ¿por qué le dicen semi? Porque es la mitad, ¿no? Nosotros ponemos una llave al inicio y una llave al final. Entonces, semicorchea es la mitad de la llave. Entonces, volvemos a la idea. Semi, le retiro ese semi, que es el prefijo, y me queda corchea. ¿Corchea tiene sentido? Sí, es un tipo de llave. Semidios, voy a retirar semi y me queda Dios. ¿Dios tiene sentido? Claro, claro que tiene sentido. Dios es una divinidad. Cojo semilla, le quito semi, ¿y qué me queda? Ya. ¿Y ya tiene sentido? ¿Ustedes conocen una cosa, un objeto o algo que se llame ya? No, ¿cierto? Vamos a terminar el análisis. Semicírculos. Retiramos semi, ¿y qué me queda? Círculos. ¿Tiene sentido? Sí, ¿cierto? Entonces, de esta manera, ustedes pueden ayudarse cuando todavía no tienen mucho manejo de vocabulario. Quiere decir que no conocen muchas palabras. Bien, podrían ayudarse de esa manera. Y así descubrimos, como ustedes han podido trabajar junto conmigo, que la familia de los prefijos es semicorchea, semidios y semicírculos. Y la palabra que no pertenece a este tipo de uso del prefijo vendría a ser semilla, ¿sí o no? Está con semi, pero allí no está funcionando como prefijo. De este mismo modo o con una lógica parecida, pueden desarrollar los siguientes ejercicios, ¿no? El 2, 3, 4, 5 y 6. Y si es que tuvieran algún inconveniente, también les aconsejo que puedan hacer uso de su diccionario para que se ayuden en caso no pudieran solitos. Bien, y por último en esta actividad tenemos la indicación quién con quién, nos dice, ¿no? Una pregunta. Relaciona con una flecha cada prefijo con su raíz y la definición de la palabra resultante. ¿Se acuerdan cuando hemos estado trabajando con las tablas de prefijos y sufijos? Teníamos al prefijo, teníamos a la raíz y al final teníamos el significado de esa nueva palabra que se formaba. Bien, ahora es lo mismo lo que vamos a hacer. Tenemos en la primera columna los prefijos, en la segunda columna las raíces y en la tercera columna la definición de esa palabra. Entonces vamos a empezar con semi. Les voy a ayudar con la primera para que ustedes se puedan guiar. Semi. ¿Semi con qué irá? Con seminavegación, con semilineal, con semimuscular,
semipoblado, semicírculo o semiescolar. Tengan en cuenta que semi tiene un significado. Semi significa mitad o medio. Ya les ayudé, ¿bien? ¿Por qué? Porque en la tercera columna, el segundo significado o la segunda definición empieza con la palabra mitad, mira. Mitad del círculo dividido por un diámetro. Y si es mitad del círculo, ese significado va con el prefijo semi, ¿cierto? Y si me están hablando que es mitad de quién, ¿de un cuadrado, de un triángulo? No, nos están diciendo que es mitad del círculo. Entonces, ¿con qué vamos a relacionarlo? Con círculo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger su plumón o su colorcito y su regla y van a trazar una flecha desde el punto de semi hasta donde se encuentran con la palabra círculo. Y de allí, con el mismo color que están usando, vuelven a trazar otra flecha de círculo hacia el significado. ¿Y cuál sería el significado? Mitad del círculo dividido por un diámetro. Y ya está. Eso podemos usar el color de preferencia, ¿no? Si ustedes quieren rosado, verde, celeste. El caso es que toda esta actividad o este acto de relacionar se haga con un mismo color. Semi, flecha, por ejemplo, usamos celeste, ¿no? Semi, uso mi flecha celeste hasta círculo, sigo usando mi celeste hasta el significado mitad del círculo, dividido por un diámetro. Y luego cogeré otro color, por ejemplo naranja, y procederé de igual manera, ¿no? Con intra, con qué raíz y el significado. ¿Cómo me ayudo? Para eso debo ya yo de conocer el significado de los prefijos, porque miren, en la palabra semi nos ha ayudado a conocer que semi significaba mitad. De esa manera pudimos hacerlo más rápido y también obtener pues una respuesta verdadera, ¿no? O correcta. Muy bien, chicos, esta sería entonces la actividad de esta semana. Y antes de finalizar la clase, pues no se olviden de transcribir a sus cuadernos la teoría de este vídeo. En esta ocasión no estoy mandando ficha adicional porque todo lo que he explicado es muy importante para que ustedes lo puedan pasar a sus cuadernos. Recuerden por favor que la mejor manera de retener la información o el conocimiento es transcribiendo, porque a veces cuando nosotros terminamos imprimiendo por una cuestión de facilidad o hacerlo más rápido, solo imprimimos y terminamos no comprendiendo el tema muy bien. Entonces es importante que aparte de poder reproducir este video, también podamos volver a escribirlo y en ese momento, sin darnos cuenta, estamos repasándolo por segunda vez y lo estamos entendiendo mucho mejor que si lo tuviéramos que imprimir. Segunda indicación, desarrolla los ejercicios, ¿no? Los ejercicios que hemos trabajado conmigo, prácticamente están todos resueltos, excepto el primero, que faltaron 4 palabritas, que ya se los he dejado para ustedes. Y dice resolver la actividad, ¿no? Los 2 ejercicios que forman parte de la actividad. Cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. No hay que olvidarnos eso porque debemos seguir cuidándonos. Ahora una indicación más antes de que me olvide. En el caso de la actividad, si ustedes desean, pueden imprimirla, solamente si lo desean, porque recuerden que nadie les obliga a salir de casas para ir a buscar un servicio de impresión. Si ustedes tuvieran impresora en casa, pueden hacerlo, pero solamente la actividad, más no la teoría ni los ejercicios. Muy bien, eso ha sido todo por esta semana. Hasta la próxima clase. Gracias.